Muy buenas tardes, buenas noches a todas y a todas. Bienvenidos a esta sesión de las 24 horas de paz en español. En esta noche tenemos a Maximiliano Acoto desde Buenos Aires, que nos va a estar hablando sobre seguridad en SQL Server 2014 a 2017. Andamos un poquito retrasados, así que los voy a dejar con Max para la posición del tema. Adelante, Max. Buenísimo. Buenas noches a todos. Bueno, mi nombre es Maximiliano Acoto. Soy MVP en SQL Server desde el año 2005 y dueño de Trigger DB Consulting, una empresa que damos servicios de consultoría en todo lo que es plataforma de datos, en Argentina sobre todo y toda la región. La idea de esta charla es poderles hacer un repaso y una recorrida de las principales funcionalidades de seguridad que tenemos en las versiones 2014, 2016 y 2017 de la plataforma de datos SQL Server, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a ver algunas de ellas y contar algunas otras que también quizás estén en nuestra agenda, ¿ok? Bueno, a ver, ya acá, bueno, acá estos son mis datos, ¿sí? Me pueden ubicar tanto por Twitter, LinkedIn, mi blog, donde suelo escribir en español. Eh, Así que cualquier duda o script que necesiten de esta charla, otra cosa así, cual server, con mucho gusto se los puedo facilitar y compartir con ustedes, ¿ok? Eh, Bien, vamos a ver una de las primeras funcionalidades de seguridad, ¿sí? Una de las primeras funcionalidades de seguridad que tenemos a partir, digamos, de SQL Server 2016 es lo que llamamos Row Level Security o seguridad a nivel registro. ¿Esto qué es? O sea, en muchas organizaciones o en muchas veces nosotros necesitamos implementar seguridad basada en roles de registros. Un ejemplo de estos podría ser que un vendedor solo pueda ver las ventas que a él le corresponden y no las ventas de su compañero. También podría ser que si estoy haciendo un sistema de facturación online, una empresa pueda ver las facturas como cliente y no las de otro cliente. ¿Cómo resolvemos estas situaciones? Estas situaciones muchas veces las resolvemos a nivel de aplicación, o sea, escribimos un where en la aplicación donde diríamos, bueno, where cliente igual a 1, where cliente igual a 100 o lo que fuere. Eso no está mal. El problema de eso es que esa seguridad solamente reside en esa consulta. Y si alguien por otro lado ejecutaría otra consulta, podría llegar a estar viendo todos los datos. Una forma mucho más robusta de poder implementar todas estas cosas es que esta seguridad basada en registros, en vez de que lo resuelva la aplicación, lo resuelva la base de datos. Y aquí es donde entra el Row Level Security en SQL Server, el cual después vamos a poder ver una demo. La idea del Row Level Security es poder agarrar y indicarle a la base de datos, a las tablas, algún criterio por el cual queremos filtrar los registros y que no importa después la búsqueda de dónde se haga, o sea, un select, por ejemplo, asterisco from la tabla, me va a mostrar a mí como usuario o como aplicación los registros que me corresponden y no toda la tabla. Esto se puede implementar no solamente para sistemas transaccionales, como puede ser quizás la primera impresión, sino que nosotros, por ejemplo, lo hemos llegado a llevar a sistemas de data warehouse o BI, donde supongamos que tenemos un análisis service o un Power BI con la funcionalidad de Direct Query, donde básicamente lo que hacemos ahí es pegarle al origen de datos de forma directa sin importar los datos. Bueno, la seguridad, si la ponemos acá también en la base de datos, va a poder beneficiarse ese tipo de herramientas o Excel mismo también, ¿no? Entonces, es una forma de concentrar la seguridad de registros en el repositorio de base de datos y desentendernos un poco de quienes lo consumen a esto, ya sea nuestra aplicación, el Office, el Power BI con el Direct Query, el Analysis Service, bueno, etcétera. Su forma de implementación o cuáles son los beneficios es básicamente lo que comentamos acá, lo que yo les fui diciendo, tener una mayor aplicaciones mucho más transparentes, que la seguridad esté centralizada, ¿sí? Y que esa seguridad centralizada, digamos, nos permita
poder atacar y poder no tener un agujero de seguridad porque por un sistema vemos un dato y por otro lado vemos otro dato, ¿no? Esta es un poco la idea del row level security, ¿sí? ¿Cómo se implementa técnicamente el row level security? Bueno, vamos a después verlo en la demo, ¿no? Pero vamos a crear una función, como estamos viendo acá, una función transAQSQL, nada del otro mundo. Esa función transAQSQL nos va a retornar una tabla y en esa tabla vamos a poder escribir la condición con lo cual queremos que devuelva el registro, ¿no? Por ejemplo, acá estamos haciendo una búsqueda de empleados comparando con el SUSER y SID. Y eso nos va a devolver un registro, en este caso 1. Si devuelve 1, quiere decir que, digamos, tenemos paso para ver la información y si no devuelve registros, nos va a dar, digamos, sin valor esa tabla de la función y lo que va a terminar sucediendo es que no estaremos pudiendo ver ese dato. Luego vamos a crear una función de seguridad, o sea, lo que se llama una política de seguridad, como estamos viendo más abajo, donde básicamente lo que le vamos a estar indicando es qué función vamos a usar, sobre qué tabla y qué campo le vamos a pasar. Y si vamos a dejarlo en estado activo o en estado pasivo. Aquí, en este segundo paso, es donde estamos implementando realmente la funcionalidad de Row Level Security. O sea, el primer paso es solamente crear una función, el segundo paso ahí sí ya a la tabla en cuestión la estamos activando la función de RLS. Esto también lo tienen disponible no solamente en ambientes on-premise, sino también en lo que es cloud, ¿no? O sea, SQL Database también tiene disponible esta funcionalidad. Otra de las funcionalidades de seguridad muy fuertes y que el mercado ha, digamos, requerido durante bastante tiempo es la posibilidad de enmascarar datos. O sea, ¿qué es enmascarar datos? ¿O para qué nos sirve enmascarar datos? No tiene nada que ver con encriptar datos, que después sí vamos a ver otra funcionalidad de encriptamiento. El enmascaramiento de los datos, ¿sí?, nos permite agarrar y ofuscar de alguna forma la presentación de algunos datos para que no sean visibles por personas que no queremos que puedan acceder a los mismos. Un ejemplo de ello podría, por ejemplo, ser el número de tarjeta de crédito, el apellido de una persona, el salario que gana una persona. Ese dato, si estoy en un ambiente de desarrollo y tengo que restaurarme una base de datos de producción a ese ambiente de desarrollo o ese ambiente de testing, quizás no deseo que un programador haga un select asterisco y vea esa información sensible de mi compañía. Entonces, muchas veces lo que terminamos haciendo los administradores de base de datos o arquitectos, o el que sea el encargado de mantener eso, es hacer un restore y ofuscar esos datos con alguna herramienta o bien con script de SQL. Bien, SQL Server 2016 ya incorpora de forma nativa el enmascaramiento de datos, el cual no va a romper el dato en sí mismo, sino nos va a permitir poder enmascararlo y que otra persona no pueda ver algo que yo no desee que mire. La implementación de esto es bastante sencilla y a nivel normas de seguridad estándar, llámese 27001 u otro tipo de estándares de seguridad, esto es un requisito. Por ejemplo, en la Argentina, lo que es banca, lo que son empresas financieras, nuestro Banco Central tiene una regulación con esto y no deja mucho acceder a los datos sensibles en ambientes productivos y sobre todo en ambientes productivos ni en ambientes de desarrollo ni de testing. ¿Qué sucede? Los DBA o esos clientes cuando hacen un restore tienen que aplicar lógicas complejas para poder ofuscar esos datos. Muchas de esas técnicas cuando hacemos este ofuscamiento que no es nativo del SQL Server, o sea, cuando hacemos cosas de herramientas de tercero, tienen un impacto en la performance y también en el proceso de restore, ¿no? Porque imaginemos, ¿no?, que yo debo restaurar quizás la base de datos y después correr quizás un proceso que dura, no sé, 1, 2, 3, 4, 20 minutos para poder ofuscar los mismos. Esto estaría resolviendo el mismo problema de forma nativa en el engine de base de datos, ¿sí? ¿Cómo funciona el ofuscamiento? Bueno, el ofuscamiento vamos a poder indicarle
qué campos queremos ofuscar y con qué algoritmo o con qué técnica de masking lo queremos hacer. Después se los voy a mostrar en un ejemplo como para que puedan, digamos, llevarlo más a tierra, como decimos aquí en Argentina, este tipo de situaciones, ¿sí? Otra funcionalidad de seguridad muy interesante en SQL 2016-2017 es la opción de tener todo encriptado de punta a punta. Esto se llama Always Encrypted. Y básicamente, ¿qué es lo que me permite hacer? Esto ya no es ofuscamiento, esto es la posibilidad de agarrar y decir, tengo un dato encriptado en la base de datos con algún esquema, con un SHA, con un certificado, con lo que yo desee, que ese dato viaje encriptado hacia la aplicación en todo el canal y que la aplicación desencripte el dato para leerlo, por ejemplo. Y lo mismo para insertarlo. Para insertarlo, para modificarlo, la aplicación estará encriptando el dato en la capa de aplicación, lo estará viajando a través del canal y lo estará metiendo encriptado dentro de la base de datos. Esto nos da una encriptación punta a punta, donde el dato en ningún momento está desencriptado entre donde está el dato y hasta que llega a la aplicación, que ahí sí obviamente lo debemos desencriptar para que pueda ser un dato leíble. Entonces, ¿qué nos permite hacer esto? Bueno, nos permite básicamente de vuelta, ¿no? Tener aplicaciones más transparentes, porque acá la aplicación no tiene que andar en la funcionalidad de encriptar y desencriptar, lo va a hacer la misma base de datos, solamente la aplicación le vamos a poner un driver y el certificado correspondiente. Vamos a cambiar sí, el connection string y algunas cuestiones más que hacen a la implementación del Always Encrypted, pero nuestra aplicación no va a sufrir cambios destructivos, ni que nos hagan hacer grandes cambios de implementación. ¿Sí? Obviamente vamos a prevenir acá sí ya el dato al estar encriptado, si hago un select de cualquier lado ese dato no lo voy a poder leer, y cuando me lo lleve solamente lo van a poder leer aquellos servicios o aquellas aplicaciones o aquellas computadoras que tengan el certificado correspondiente. Esto trabaja como cualquier esquema de encriptamiento, a diferencia del enmascaramiento, con un certificado. Entonces el certificado lo vamos a poder instalar en el servidor y SQL Server. Ese certificado lo vamos a tener que hacer un backup al certificado, hacer todas las políticas, digamos, que corresponden a cualquier certificado, y después también en las máquinas cliente. Una máquina cliente puede ser nuestra aplicación, una máquina cliente puede ser el Integration Service, una máquina cliente podría ser un Report Server Power BI, un Reporting Service, un Analysis Service, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo es la arquitectura, digamos, de Always Encrypt? La verdad que es bastante sencilla, ¿no? Se crea una master key, ¿sí? Eso es lo que llamamos una column encryption key, ¿sí? Esa column encryption key es la que nos va a permitir agarrar y después utilizarla en qué columnas vamos a encriptar con esa column encryption key, ¿sí? O sea, vamos a crear primero la column encryption key, que esa column encryption key depende obviamente de la master key de nuestro SQL Server, ¿sí? Luego de crear la column encryption key, vamos a agarrar, a encriptar esa información, ¿sí? Y vamos a guardar todo esto dentro de la base de datos y con esto, digamos, vamos a poder aplicar toda la seguridad, ¿sí? Vamos a hacer un upload de eso, ¿no? O sea, de todo lo que es esa column encryption sí, hacia la base de datos y va a quedar almacenada en nuestro engine. Con lo cual un backup y restore estaría llevando esa información, no el certificado, que el certificado sí reside en el servidor y no dentro del engine de SQL Server. Estos serían los componentes de seguridad a nivel deployment, ¿sí? A nivel deployment dentro de la base de datos. La arquitectura es un poquito este dibujo que estamos viendo acá, ¿sí? Donde por un lado vamos a tener el SQL Server con la columnar key, o sea, lo que vimos antes de poderlo encriptar con una column encryption key. Vamos a tener toda la capa, ¿sí? El TCE, el Adonet, la librería de Adonet, y del otro lado nuestra aplicación, que no va a recibir cambios. Van a ver que lo único que cambiar es el connection string para que de poderle decir que pueda leer columnas encriptadas.
y nada más que eso. Esta básicamente sería nuestro flujo de aplicaciones y el uso de Always Encrypted digamos, en SQL Server, ¿sí? Bien, otra funcionalidad interesante, muy interesante, muy interesante, es, digamos, la posibilidad de encriptar backups, ¿sí? La posibilidad de encriptar backups nos permiten hacer un backup encriptado, ¿sí? Sin la necesidad de que la base de datos esté encriptada. O sea, si nosotros queremos garantizar la seguridad del backup, que es uno de los lugares donde más rápido se puede escapar información, muchas empresas descuidan mucho este tema, es poderlo encriptar a ese backup, poderlo encriptar y con un certificado. O sea, lo que nos va a permitir SQL Server es poder encriptar ese backup y con un certificado. Ese backup encriptado que vamos a estar haciendo, nosotros no necesitamos que la base de datos esté encriptada. O sea, si nosotros hoy queremos tener encriptación de backup, la única alternativa que existía hasta SQL 2014 era que la base de datos implemente el famoso Transparent Data Encryption, TD, STD. Como la base está encriptada, también el backup se puede encriptar. Ahora no es necesario, eso si uno lo tiene encriptado, obviamente mejor, tiene resuelto las dos situaciones. Recuerden que el TDE está habilitado para edición Enterprise de SQL Server. El Backup Encryption, en cambio, lo van a poder usar en la edición estándar, por ejemplo. Lo que podríamos estar haciendo con el Backup Encryption es que hago solamente el backup encriptado y no tengo encriptada la base de datos. No cambia tampoco la política de restore, que esa es una de las cosas muy buenas que tiene, digamos, este esquema. O sea, yo por hacer un backup encriptado no cambio las instrucciones de restore. Sigo haciendo el mismo restore de base de datos, solamente que obviamente que en ese servidor donde quiera restaurar la base de datos, voy a tener que tener el certificado instalado, si no, no vamos a poder aplicar el restore. Con lo cual, cuando trabajamos con estos esquemas de seguridad y le queremos dar más robustez a nuestra instalación, tengamos en cuenta toda la rotación de los certificados, los backups de los certificados, toda esa política también tenerla en cuenta. Muchas compañías empiezan a trabajar con certificados y con cosas muy piolas de seguridad que hay, y después, por ejemplo, no le hacen un backup a un certificado y lo pierden al certificado, como ha pasado, y piensan que la base de datos se puede restaurar igual. No, si le van a dar seguridad, vamos a tener seguridad, y si perdieron el certificado y no lo tienen mal el certificado, esa base de datos, esos archivos, ese .back, no lo van a poder restaurar en ningún lado. Entonces, mucho cuidado con este tipo de situaciones que a veces, sobre todo empresas más chicas, tratan de implementar estas funcionalidades que son muy buenas sin tener estas cosas en consideración, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la instrucción de hacer un backup encriptado? Muy sencillo. A nuestra instrucción backup solamente le vamos a agregar que lo queremos encriptar, como estamos acá marcando en rojo. ¿Qué algoritmo? Podemos elegir algunos de los algoritmos más populares que hay internacionales para encriptación de datos, y qué certificado vamos a usar del servidor. ¿Esto por qué es? Porque, bueno, obviamente en un servidor, si estamos en un ambiente más complejo, puede un DBA, por ejemplo, crear N certificados, uno hasta por base de datos podría llegar a ser, y que se haga cada backup con cada uno, con eso, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada base de datos tendrá un certificado distinto. Eso podría ser un escenario súper complejo, o un escenario más sencillo podría ser que creo un solo certificado y todas mis bases de datos se encriptan con ese certificado del backup. Esto va a ser una cuestión de decisiones técnicas, decisiones de proceso y también un poco de administración. En mi experiencia, cuando implementamos esto en compañías, sobre todo en compañías de misión crítica, tipo financieras, o todo lo que tenga que ver con hospitales o alguno de ese tipo, o gobierno mismo, usamos
a lo sumo 2 certificados, pero con un certificado y si encima de ese certificado, en vez de crearlo por el engine del SQL, lo compran a una compañía de terceros, ya es más que suficiente como para todo el circuito de encriptación, ¿sí? Entonces, bueno, con esto estamos haciendo primero una revisión de las mayores funcionalidades de seguridad que hay en SQL 2014, 2016, sobre todo, que fueron los mayores cambios. Después nos vamos a encontrar, obviamente, ¿sí? Con otras funcionalidades, hay mayores permisos, etcétera, pero ahí no me fui concentrando tanto en esta charla porque yo lo quería dar más como features de seguridad y no que hay un permiso nuevo o un permiso distinto, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tratar de hacer una simple demo con algunas de estas funcionalidades que estuvimos viendo. Vamos a agarrar y, por ejemplo, vamos a ver si vemos alguna funcionalidad, ¿sí? De ellas, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con la primera. ¿Se acuerdan? La primera funcionalidad que vimos en nuestra presentación, en nuestro slide, era la seguridad basada en registros. Esa seguridad basada en registros la vamos a tratar de implementar ahora con, digamos, nuestro Management Studio, ¿sí? ¿Yo qué voy a hacer acá? Bueno, voy a usar la base TemDB, simplemente porque es una demo y porque después se van a borrar los objetos. Es un simple truco de los que a veces hacemos muchas o hacemos charlas. Y voy a crear lo siguiente para mi demo. Voy a crear 3 usuarios, ¿sí? Acuérdense que ya podemos crear desde SQL 2012 usuarios que no estén mapeados a login. No sé si esto alguno lo conoce, pero antes los usuarios solamente podían estar mapeados a login y ahora, a partir de 2012, yo puedo crear usuarios, como en este caso, que no están mapeados a login, con lo cual la autentificación la va a hacer la base de datos y no la instancia de SQL Server. Acá voy a crear 3 usuarios, un gerente, vendedor 1 y vendedor 2. Esto es lo que voy a estar acá creando. Después, por otro lado, voy a crear una tabla ventas. Una tabla ventas muy sencilla, donde tengo una order ID, un responsable de venta, un producto y una cantidad. Acá, nada del otro mundo, ¿sí? Después vamos a insertar, ¿ven? A esta tabla de ventas le vamos a insertar que el vendedor 1 hizo estas ventas y el vendedor 2 hizo estas otras ventas. Entonces, vamos a hacer nuestro insert acá, ¿sí? Y ahora hacemos un select de todos los registros. Acá estoy conectado como sysadministrator, o sea, tengo permiso para hacer de todo. ¿Sí? Ahí vemos todas nuestras ventas, ¿no? Las del vendedor 1 y las del vendedor 2 en nuestra tabla. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, después vamos a darle más seguridad a esto, ¿no? Le vamos a dar permisos a los usuarios, ¿sí? Tanto a los gerentes como a los usuarios vendedor 1 y vendedor 2, que solamente puedan hacer select sobre la tabla de ventas. La realidad es que esto no es necesario para implementar Row Level Security, pero si el usuario tiene permiso de full control sobre la tabla, la verdad que podría después cambiarme los permisos también, ¿no? Entonces, tengo que ser prolijo con estas cosas también, ¿no? A nivel seguridad. Entonces, acá vamos a crear, sí, nuestra función de seguridad, esa función transa que se cuele que con algún criterio va a devolver un 1 o un 0 dependiendo la lógica que yo escriba. Voy a crear un esquema solamente por, digamos, ser prolijo, nada más que eso, no es necesario, puedo usar el esquema DBO. Acá voy a crear mi función security, ¿ven? Esta función security que está acá, le vamos a pasar como parámetro de entrada un responsable de ventas. Esto va a retornar una tabla. Y acá va a ser un select 1, ¿sí? Le vamos a poner un nombre. Y ese select 1 va a devolver algo cuando el arroba responsable, que es el que estoy pasándole, que es el dato del registro después, sea igual al username o el usuario sea el gerente. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero hacer acá con esta función de seguridad es que cada vendedor vea sus ventas, pero que el gerente pueda ver las ventas de todos los vendedores, ¿sí? Estoy haciendo esa lógica. Entonces, vamos a crear la función, ¿sí?
Hasta acá no tenemos seguridad. Fíjense que si yo hago un select de vuelta a la tabla ventas, estoy, digamos, viendo, yo como Maxi, estoy viendo todos los registros. Lo que voy a hacer ahora es prender el Row Level Security. Ahí sí voy a crear la política de seguridad. Le voy a decir que agregue el filtro usando la función de seguridad. Y acá, como la función está recibiendo una variable, le vamos a decir que esa variable la esté tomando de sales rep, que es el campo de la tabla dbo.sales. Y le vamos a decir que el estado es encendido. ¿Ok? Entonces ahora sí tenemos Row Level Security. Fíjense que yo a Maxi no lo puse en ningún lado. O sea, acá dije que vendedor 1, vendedor 2 y manager pueden ver datos. Entonces yo como Maxi, que no fui puesto en ningún lado, si hago un select asterisco, como Maxi, no estoy viendo ningún registro. Y había registros. ¿Por qué? Porque me está filtrando la base de datos. Y eso está bien. Yo como DBA, por más que tenga permiso en el engine, no tengo por qué ver datos. Y me está filtrando la función. Uno lo puede ver también en los planes de ejecución, ¿no? O sea, si yo miro el plan de ejecución de esta tabla, ¿sí? Tengo, digamos, un filter, que ese filter que está ahí lo está haciendo la función Row Level Security. Hay que tener cuidado con lo que escribimos en la función. Podemos hacer join contra tablas. Por ejemplo, podríamos tener una tabla que sean las provincias que puede ver Maxi. Bueno, y así puedo hacerlo más complejo esto, pero también la performance puede verse afectada por dicha funcionalidad, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos en nuestro Row Level Security habilitado. Esto está pensado en este primer ejercicio para que sean usuarios autentificados. O sea, estamos hablando de más que usuarios de una aplicación, que cada usuario está logueado en el SQL Server y se está autentificando de alguna forma. Esto podría ser muy bien aplicado para un esquema de Business Intelligence, por ejemplo. Entonces, acá me voy a conectar como vendedor 1, sin saber la clave de vendedor 1. Esto es una impersonificación. Esto se puede hacer ya desde varias versiones de SQL Server, donde yo como responsable de seguridad no tengo que conocer la clave de vendedor 1 para poder probar si lo que hice a nivel seguridad está funcionando o no funcionando, ¿no? Entonces, acá me conecto como vendedor 1, pero vendedor 1 no va a poner un where ventas 1. Él va a poner un select, por ejemplo, asterisco from de las ventas, y si apliqué bien mi función de seguridad a nivel registro, yo voy a estar observando que ese vendedor, por más que puso un select asterisco, ve solamente sus ventas. Lo mismo, el revert me vuelve a Maxi, ¿no? Si el revert estoy saliendo de ahí, volviendo a Maxi, lo mismo si lo hago con vendedor 2. Si pongo vendedor 2 y pongo un select asterisco, veo que solamente veo las del vendedor 2. ¿Qué pasa si ahora me conecto como gerente, como el manager de todos estos vendedores? Acuérdense que el gerente podía ver todos. Seguimos tirando el mismo select asterisco y el gerente está viendo todos los registros. Lo muy interesante de esto es que mi aplicación yo no la toco y la seguridad la puse en la base de datos. Y no importa de dónde haga la consulta, yo voy a poder agarrar y, digamos, responder a este esquema de seguridad, ¿sí? Este es un primer ejemplo. Ahora bien, ¿qué sucede cuando hacemos aplicaciones? Todos sabemos que esas aplicaciones no se conectan con un usuario directo a la base de datos. O sea, lo que hacen, generalmente tengo un usuario genérico, un usuario en el Internet Information Server, un usuario donde ustedes digan, y el usuario se loguea en la aplicación de ustedes, pero cuando se conecta a la base de datos se está conectando con otro usuario. Con lo cual, en principio, si yo miro esta implementación, es como que no me quedaría corta. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es una segunda implementación de Row Level Security. O sea, vamos a pensarlo al Row Level Security para todas aquellas aplicaciones que se conectan con un solo usuario a la base de datos, pero que la aplicación sí tiene el dato de quién se autentificó, porque tiene una ventana donde dice, dígame, usuario y password, por ejemplo. Entonces vamos a hacer este segundo escenario. Para ese segundo escenario vamos a usar
simplemente le vamos a agregar al Row Level Security otras cosas de seguridad adicionales que tiene el engine de base de datos que se llaman los Session Context, que están muy buenos de verdad. Primero vamos a hacer un ejemplo muy simple, muy sencillo. Fíjense que yo acá voy a hacer así, ¿no? Voy a copiarlo acá y así, ¿no? Fíjense que voy a definir, ¿no? Un exec sp set session context y acá, ¿qué le voy a poner? Una key, cualquier key, lo que ustedes quieran. Esto pueden usarlo para seguridad, para cualquier otra cosa. Y un valor. ¿Ven? Y acá también, ¿no? Una key y un valor. ¿Ven? Entonces, yo esto lo estoy como asignando a mi sesión. Esta es en la sesión, en este caso, la 54, ¿no? Estamos en la sesión 54 y esa sesión 54 va a tener asignados estos contexts. Yo después los puedo consultar a estos contexts, ¿sí? Entonces, yo lo voy a consultar simplemente con session context. Por ejemplo, acá le voy a pedir usuario, que es la key, o app, que es también la key. Y esto, si yo ejecuto esto, me está diciendo, usuario me está diciendo SQL Pass y app me está diciendo testdb. O sea, guardo como en variables o como en una tabla estos key que yo le voy cargando. Vieron que yo fui cargando dos, las puedo ir consultando sin ningún problema. Obviamente que si las consulto, las puedo también asignar a variables, ¿sí? O sea, sin ningún inconveniente. Entonces, con esta funcionalidad más Row Level Security, ahora vamos a hacer una implementación que sea más para los sistemas donde hablamos hace un ratito que las aplicaciones se conectan con un usuario. Entonces, vamos a crearnos, en este caso, una tabla órdenes. En este caso, en vez de llamarse venta, se llama orden, donde tengo una orden, un ID, un usuario ID, un producto, una cantidad y un precio. Vamos a insertar órdenes acá. ¿Está bien? Y después lo que vamos a hacer es, creamos, ¿sí? Un usuario, que es el usuario de la aplicación. Mi aplicación solo se va a loguear con este usuario. Un solo usuario. Le voy a dar permisos de ese usuario a la tabla órdenes. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si quiero ser más fino, más purista, le voy a denegar el permiso a ese usuario a que, por ejemplo, no actualice el campo usuario ID. ¿Sí? Esto es básicamente para que no puedan modificar un usuario un dato de otro usuario, digamos. Entonces, ¿qué podría estar haciendo si puede modificar el usuario ID? ¿Sí? El usuario ID de la tabla, si lo modifica, digamos, de la aplicación de esta forma directa, podría estar entrando por una puerta atrás. Así que yo lo puedo evitar, ¿no? Yo lo voy a hacer por una cuestión de prolijidad nada más, ¿eh? Bueno, vamos a crear acá la función. ¿Vieron la Row Level Security que hicimos antes? La función transa que se cuele, en este caso en el esquema DBO. Va a retornar la tabla. Vamos a hacer el select 1, como vimos hace un ratito. En el where, simplemente le vamos a poner, bueno, que el principal, ¿ven? Sea, ¿no? Database Principal ID es igual a Database Principal ID App User, ¿sí? O sea, que venga por solamente por la aplicación, por el usuario ese de la aplicación. En este caso, podría evitarlo, decir, mira, esto es para todo, pero esto es solamente para el usuario de la aplicación. Podría hasta tener una lógica más compleja en este row level y que además el Session Context User ID sea igual, ¿sí? Al @app user ID, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder con esto? Vamos a crear nuestra función. Después de crear nuestra función, después simplemente vamos a crear, ahora sí, activar el Row Level Security con el Create Security Policy, donde le vamos a agregar los filtros, ¿no? Y le vamos a decir que para orden, ¿está bien? Use usuario ID, ¿está bien? Y que bloquee, ¿sí? El usuario ID para acá, ¿sí? Y le vamos a decir que esté prendido esta Row Level Security, ¿está? Bien, entonces, ¿cómo se va a conectar mi aplicación? Mi aplicación solamente se va a conectar con el usuario genérico en mi connection string. Después va a haber un logón, ¿no? O sea, una pantalla donde va a decir ponga usuario y password. Y yo lo que tengo que pasar ese usuario y password a mi contexto de sesión. Entonces, supongamos que acá pasó el logón, acá arriba, ¿no? Acá está el logón en la apps. Y le voy a decir ahora set en mi aplicación, ¿no? Exec session context key
usuario ID igual a 1. Le estoy diciendo, por ejemplo, en este caso, que el usuario logueado en la aplicación es el 1. Entonces, si ahora hago un select asterisco from órdenes, lo que yo me voy a encontrar es que solamente estoy viendo las órdenes del usuario 1, logueado con un solo usuario de SQL, o sea, usuario 1 es el usuario de mi sistema y no el de la base de datos. Entonces puedo combinar estas dos funcionalidades y nos van a dar una robustez interesante en el row level security, ¿sí? Entonces, esto nos permite ser más eficientes. ¿Está bien? Muy sencillo, la verdad que es muy potente. Podemos hacer yo les puedo mostrar otros ejemplos. Por acá, debo tener acá un ejemplo. A ver, alguno de performance. Después, si quieren, se los comparto, estos ejemplos. Sí, están en la web también, ¿no? O sea, por ejemplo, acá tenemos una tabla de ventas. ¿Sí? Esa tabla de ventas que está acá. Tenemos, por ejemplo, regiones de personas que puedo asignar, o sea, por ejemplo, Maxi puede ver esta región, fulano puede ver esta otra región. Entonces, cuando después creamos nuestro role level security, por ejemplo, acá tenemos una función sencilla donde hacemos un where, pero podemos hacer cosas más complejas. Por ejemplo, podríamos hacer un patrón como este, ¿no? ¿Se acuerdan de la función de row level security? Acá, por ejemplo, le estamos diciendo que haga un select, la función from regiones, un join contra eso. Entonces, va a buscar las regiones que ese usuario está habilitado, ¿se entiende? O sea, tengo una tabla que dice región ID, ¿sí? Y me va a devolver acá para qué regiones ese usuario está habilitado. Entonces, puedo hacer cosas de esa complejidad. ¿Qué va a suceder con esto? Obviamente que los planes de ejecución, ¿sí?, van a ser más complejos porque cada vez que hagan un select a la base de datos, por debajo va a estar haciendo toda esta operatoria, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, ¿ven? Otra función también, ¿no? Donde hacemos un select y ya hacemos un inner join con más tablas. O sea, esto ya es imaginación y necesidad funcional. O sea, no hay digamos, una métrica. Lo que tienen que tener ustedes en cuenta es el impacto en performance que esto les puede llegar a ocasionar, ¿sí? Bueno, vamos a pasar ahora les quiero mostrar un poco de enmascaramiento de datos, ¿sí? Un poco de enmascaramiento de datos, donde, ¿sí?, vamos a tratar de hacer también algún ejercicio del data masking, ¿sí? Bueno, vamos a crear en nuestra TemDB, bueno, ya que está en este script, y para el que no lo conoce, en 2016 tenemos algunas cosas piolas en TransactSQL, como por ejemplo, si existía una tabla y la quería borrar, tenía que escribir, ¿no? If, exist, drop. Bueno, ahora es mucho más sencillo para los objetos, por suerte. Ya esto era muy esperado por algunos otros motores, lo tienen hace tiempo. Por ejemplo, acá estoy diciendo, ¿no? Drop table if exist. Entonces, como la tabla de clientes no existe, ¿sí?, si ejecuto este código, ¿sí?, n veces, ¿sí?, no va a pasar nada, si no va a dar error. Si pongo un drop table clientes y no existiera, como es el caso, me va a dar un error. Acá voy a crear una tabla clientes común. Una tabla clientes común, ¿qué quiere decir? Sin enmascaramiento de datos. ¿Por qué sin enmascaramiento de datos? Porque por lo general ustedes las tablas las tienen así y después le van a aplicar un enmascaramiento. La realidad es que también pueden crear tablas nuevas, o las tablas nuevas que creen, ya saber qué atributos enmascarar, y lo pueden hacer desde ahí, pero digamos va a ser menos probable seguramente, que pase eso al principio por lo menos. Entonces acá vamos a sacar una tabla clientes donde tengo un ID, un nombre, un apellido, tarjeta de crédito, un salario, correo electrónico, etc. Vamos a insertar algunos datos, ¿sí?, acá, ¿sí?, algunos datos, y vamos acá a ver nuestros datos de clientes que están aquí, ¿sí? Acá tenemos todos nuestros datos de clientes acá, ¿no? El nombre, el apellido, la tarjeta de crédito, etc. Bien, ¿cómo aplicamos el enmascaramiento de datos? La verdad que está bueno el enmascaramiento de datos porque no tengo que hacer ningún cambio destructivo en la tabla. O sea, un cambio destructivo que decir, hay que reconstruir la tabla. No hay que hacer nada de todo eso. Entonces, por ejemplo, voy a agarrar la tabla clientes y le voy a decir a la tabla clientes que voy a modificar, ¿ven?, la columna tarjeta de crédito, como puedo modificar cualquier columna, y le voy a agregar a esa columna el seteo de que esa columna va a estar enmascarada, no encriptada, enmascarada. ¿Cómo la voy a enmascarar?
con una función. Por ejemplo, acá le voy a decir qué criterio quiero que aplique de enmascaramiento. Le voy a decir lo mismo para el salario. Fíjense que acá para el salario estoy diciendo lo mismo. En este caso me voy a aplicar una función parcial que yo puedo elegir cómo quiero enmascarar. Le voy a decir que lo haga por default. Como es un tipo de dato numérico, el default de ese tipo de dato numérico va a ser 0. Me va a poner 0 en todos los salarios. Lo mismo para fecha, ¿no? Default, la fecha va a ser un enmascaramiento para fecha. Y vamos a hacerlo también para nombre, ¿ven? Y para correo electrónico, puntualmente, le vamos a decir que use una de las funciones. Fíjense en los libros online, tienen un par de funciones, como el correo electrónico y algunas que vimos anteriormente. Pero que en este caso, como sé que es un correo, que trate de enmascararme el correo de alguna forma un poco más inteligente. ¿Por qué? Y porque yo no quiero, por ejemplo, que me queden, digamos, me empiecen a adivinar datos, ¿no? A jugar con datos y a adivinar datos. Entonces, puedo aplicar, digamos, esta funcionalidad también, ¿sí? Entonces, acá no estoy destruyendo la tabla, estoy cambiando de atributos de columnas, tan sencillo como eso, ¿sí? Y hasta ahí tendría mi tabla. Si hacemos un select, estoy como Maxi, veo los datos normal, porque Maxi tiene permiso para poderlo hacer. Entonces ahora tenemos que probar, ¿sí? Si con un usuario, vamos acá a crear un usuario así, para no confundir, SQL Pass, ¿sí? Vamos a crear un usuario SQL Pass. Ese usuario SQL Pass, le vamos a dar permisos, ¿no? Acá, SQL Pass, ¿sí? ¿Permisos de qué? De select sobre la tabla clientes. O sea, no tienes todos los controles Maxi. Perdón, SQL Pass, ¿sí? Y acá vamos a entrar como SQL Pass. Ahora ya no soy más Maxi, ¿sí? De hecho, fíjense que si hago select suser sname, ¿sí? Acá me tiene que decir que soy, ¿sí? El ID, digamos, de SQL Pass, ¿sí? Bien. Si le hago un select top cliente 5, ¿está? Fíjense lo que sucedió. O sea, SQL Pass, ¿sí? Tenía enmascarado algunos datos. Por ejemplo, el nombre lo tenía enmascarado. Fíjense que la tarjeta de crédito apareció enmascarada, el salario apareció todo en 0 y el correo electrónico apareció enmascarado. Obviamente que si este usuario hace, por ejemplo, algún truquito y dice, están enmascarados los datos, bueno, yo voy a hacer un select into sobre otra tabla de clientes como usuario, SQL Pass, ¿sí? Vamos a ponerlo acá, ¿sí? ¿Ah? Y hago un select ahora de esta tabla. Fíjense que él lo hizo enmascarado y sigue enmascarado en esa tabla. O sea, el dato se enmascara en la presentación. No está encriptado. Si bien no está encriptado, el dato se enmascara en la presentación y si hace algún truco como el que quisimos ver recién para poder saltar este enmascaramiento, no lo va a poder hacer. O sea, se lo va a ver más complicado hacer. ¿Sí? O sea, es imposible que él vea un dato que yo no quiero que vea. Está ofuscado el dato. ¿Qué es lo bueno de esto? Y lo malo también, ¿no? Primero que tienen que trabajar más finos con la seguridad. A veces ustedes le dan permiso a los desarrolladores full control sobre las bases de datos en todos lados. Entonces, en desarrollo si es DB1 y tiene todo el poder, y bueno, no hablemos mucho del enmascaramiento, no tiene mucho sentido. Tienen que empezar a aplicar buenas prácticas de seguridad también ahí, ¿sí? En los ambientes sensibles, ¿sí? Y la forma de que este usuario pueda ver el enmascaramiento es darle un permiso, ¿no? A SQL Pass, ¿ven? Le voy a dar un permiso de la posibilidad de ver datos enmascarados. Digo, che, mirá, los necesita ver por un periodo de tiempo o por lo que fuere, ¿sí? Entonces ahora sí le doy los permisos para que los mire, ¿sí? Y SQL Pass, ¿está bien? Acá, ejecutamos como SQL Pass, y ahora ve, seguramente si hacemos un select, ve los datos de forma transparente como debe verlos. La verdad que es una funcionalidad, como vieron, muy simple de implementar, muy potente. Quizás no cubre
otras necesidades, digamos, acá el dato, vuelvo a repetir, no está encriptado. Fíjense que lo puedo leer al dato, o sea, lo puedo volver a leer. Si lo quiero encriptar, tenemos otras alternativas en SQL, ya lo vimos, es Always Encrypted, ya lo mencioné, es otro tipo de alternativa, ¿sí? Esto es para ofuscar la presentación del dato en los ambientes que yo necesito. Nosotros trabajamos en muchos clientes donde a veces dicen, mira, esta persona tuvo que acceder a producción porque hubo un incidente. Bien, no hay problema, pero no puede ver ciertos datos sensibles, ¿sí? Entonces, capaz de atendiendo un ticket y estos datos no se los dejo ver porque, o por row level security, o también por enmascaramiento, o por encriptación, por la suma de alguno de todos ellos, ¿eh? Bueno, vamos a pasar a ver si les puedo mostrar, ¿sí? Alguna demo de, vamos a hacer acá alguna de 2014, a ver si tenemos acá de encriptación de backup. ¿Se acuerdan que comentamos una de encriptación de backup? Bueno, la encriptación de backup la verdad que es muy sencilla. Lo primero que vamos a tener que hacer para hacer una encriptación de backup es crear nuestra master key a nivel instancia. Esto, digamos, los que ya trabajan con certificados y todo ese tipo de cosas ya lo conocen. Yo creo que, no sé si la creé, por las dudas vamos a crearla. En este caso ya existe. Vamos a crear un certificado. Estos certificados los pueden crear con diferentes formas. La forma, si no quieren comprar un certificado, el SQL Server lo puede crear. O sea, yo puedo crear un certificado, ¿sí? Por ejemplo, con la instrucción create certificate y el nombre del certificado, ¿sí? En este caso, certificado para backup, ¿sí? Podemos crear acá, bueno, este certificado ya también está, vamos a poner otro nombre. Certificado BKP 2018, vamos a anotarlo. ¿Sí? Creo un certificado, ¿sí? ¿Está bien? Y ya con el certificado creado, obviamente que el certificado lo tendría que backupear, ¿no? O sea, lo que yo tendría que hacer acá ahora, porque ojo, si este certificado lo tienen que llevar los servidores donde quieran restaurar la base de datos, ¿sí? Bueno, acá podría, por ejemplo, ponerle acá un 2018, acá, vamos a ponerle acá un 2018, acá, ¿sí? Sí, no hay ninguna cosa, ¿sí? Esa no debe estar. Vamos a crearlo, por ejemplo, acá en D, la ubicación, ¿sí? De TMP. Vamos a hacer acá, de TMP. Y a ver si tenemos ahí un DTMP. ¿Sí? Ahí backupeamos el certificado que quisimos hacer. Cuando queremos instalarlo en otro servidor, lo que vamos a hacer a esta instrucción, create certificate, es decirle, en vez de hacerla de esta forma, le vamos a decir que viene de un punto ser, como es este que acabamos de hacer acá. O sea, la instrucción create certificate permite crear certificados de forma así natural, o sea, sin decirle desde un origen o decirle desde qué certificado lo vamos a hacer, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacemos el backup? Simple. Backup.d, vamos por ejemplo ponerlo acá en el E, en este caso, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner la base de datos, ¿sí? Acá, ¿está bien? Acá vamos a backupear alguna base de datos, a ver, cualquier base de datos que tengamos, ¿sí? Adventure World 2014 la tenemos. Entonces vamos a backupear Adventure World 2014, le vamos a decir que la encripte, le vamos a decir que use este algoritmo y que acá use el algoritmo, el BKP este que habíamos visto antes, ¿sí? ¿Ah? Y una cosa muy interesante, que pueden además de encriptar, digamos, pueden soportar la compresión del backup. ¿Sí? O sea, cuando los que usaban TD en versiones anteriores, si ustedes implementaban Transparent Data Encryption, decían, uy, qué bueno que está esto, pero después, cuando querían comprimir el backup, no estaba comprimido, ¿sí? Entonces, vamos acá a hacer, digamos, un backup de esta base encriptada, ¿sí? Ahí me hizo un backup encriptado, ¿sí? Y si yo, obviamente, no lo quiero encriptado, y más, podemos ponerlo así acá, fíjense que acá podemos hacer lo mismo, ¿sí? Sin encriptar sería así, ¿no? O sea, tan sencillo como eso, ¿sí? Y si quiero no comprimido, lo haría así el backup, ¿no? O sea, no comprimido, un backup no comprimido, podemos tirarlo acá para que vean que el otro sí lo comprimió, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, vamos a tirar un no comprimido acá a nuestro disco, ¿ok? Y, ¿sí? Entonces tenemos un comprimido encriptado y un no comprimido sin encriptar, si quieren, ¿sí? Entonces, si vamos a mi file system, nos vamos a encontrar en el disco E,
¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, ¿ven? El encriptado, que ocupa 49 megas, y el no comprimido, que ocupa 214 megas, con lo cual no solamente hizo el backup encriptado, sino que además hizo encriptado y comprimido. Bueno, vamos pasando un poquito ya al cierre de esta charla. Si alguno tiene alguna pregunta, con mucho gusto se las voy a atender por aquí. Si no, me pueden contactar tanto en TriggerDB o aquí en, digamos, Twitter, LinkedIn o en mi propio blog. Les agradezco mucho y espero que sigan disfrutando del PAS 24, que queda aún todavía muchas cosas muy interesantes por ver. Gracias, Max. Si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento para que Maxi nos complazca con contestar las dudas. Vamos a dar unos minutos, ¿verdad?, para ver si alguien tiene alguna inquietud. Si no, adelanto para darte las gracias, Maxi, por tu tiempo, por el contenido, ¿verdad?, y por ser parte de este evento. No, muchas gracias a vos por invitarme. Parece que no hay preguntas, así que ahí tienen en pantalla la información de Maxi en caso de que quieran escribirle personalmente. Parece que entró algo, vamos a ver. Ah, no, solo saludos. Muy bien. Pues nada, excelente. Gracias por participar de este tema. A continuación, tenemos herramientas de visualización y análisis de datos con Julián Castiblanco, así que le invitamos a que nos acompañe en la última sesión de esta 24 horas de paz, edición 2018. Muchas gracias, Maxi, y la audiencia, No, y hasta la próxima. hasta la próxima. Saludos.